Asquiriquipanay Yatichiri, Asturiquipanay Gilatanaka, Cuyacanaka. Buenos días, profesora, buenos días, compañeros. Y yo les voy a explicar sobre el teatro contemporáneo. Primeramente, ¿qué es el teatro? El teatro es un género literario que puede estar escrito en verso o en prosa. Ya, ahora, el género literario en el teatro contemporáneo se inició por los siglos XIX y cómo ha evolucionado por las diferentes ideologías que tenían en el pasado, donde empezaron a llegar a diferentes conclusiones, donde querían interpretar. Ahora, el teatro puede implicar los diferentes elementos como vestuario, objetos, música, luces, entre otras cosas. El teatro contemporáneo tiene sus características, como por ejemplo, se ahonda en la vida interior. Esto quiere decir que se profundiza, que se habla interiormente de algo, o sea, más profundo de un tema o de alguien que se hable el teatro. En métodos de actuación, diferentes métodos que una persona puede hacer en el momento que está actuando. La interacción, surgen grupos teatrales, espacios. En los espacios significa que usan diferentes tipos de espacios, digamos, hacen en las plazas, en las calles y así. Uso de las vanguardias, la autenticidad, el compromiso social. La autenticidad está el hacer con ánimo, el actuar que esté con ganas. El compromiso social es que actúe o sea, por él mismo, sino que no sea por obligación, porque cuando es por obligación la obra sale mal o no es lo mismo para que se note una obra más bonita. Ahora hay diferentes tipos de teatro, como el épico, el existencialismo, el absurdo, la crueldad, el experimental, el pobre, el oprimido, el happy. Vamos a explicar uno por uno qué es el teatro épico que ha propuesto Bertolt Brecht por haber visto las diferentes obras en crítica política y ficción. Se basaba más en eso. En el existencialismo se pueden tratar sobre la soledad, el aislamiento, la vida social, en las personas más poco sociales. En el tipo de teatro absurdo de Eugenio Ionesco ha visto diferentes tipos de obras donde no se entendían, por eso les llamaban el teatro de lo absurdo. El teatro de la crueldad de Antonin Artaud que propuso, ya que a él le gustaba lo que era la violencia y los conflictos, le gustaba el drama de eso y por eso era el tipo de teatro de la crueldad. En el teatro del experimental se basaba más en los teatros de la exageración, en lo grotesco y en lo menos artificial. Ahora en el teatro pobre, que era de Jerzy Grotowski, él se centra en el trabajo del autor, digamos, cuando un personaje no tiene un espacio, luces, vestuario, pero él hace su obra teatral, pero más valora lo que interpreta el actor. ¿No ve? Entonces el teatro de oprimido de Augusto Boal, que significa la lucha contra los opresores. Es los teatros donde hay más abusos, los abusos en el trabajo, como en las películas que hemos visto de sociales, de los insurgentes, donde se mostraban esos tipos eh, de lucha contra los opresores. El tipo de teatro happening que me apareció es un tipo de teatro que se le llama así a los teatros que se realizan en las calles, en las plazas, campos y universidades. Bueno, continuando con mi exposición, ahora les voy a explicar sobre el teatro en Bolivia. He realizado mi línea del tiempo donde he podido ver que en 1555, donde se inició el teatro contemporáneo, se representó en Bolivia la primera representación teatral en Potosí, que era la Concepción de María. En 1781 se escenificó La muerte del Inca, que era un drama quechua,
de un autor boliviano que era, ¿ya? En 1821 nació Ricardo José, que ha sido proclamado autor teatral porque había escrito diferentes obras. En 1828 nace Félix Reyes, que inició el teatro boliviano, iniciador del teatro, también sacó su obra teatral de Odio y Amor en 1857. En 1836 nació Benjamín Lenz, que hizo obras más dramáticas, como por ejemplo el de 16 de julio, que salió en 1863. En 1840, José Rosendo escribió dramas. Fue reconocido porque ya había escrito después de, eh, de Benjamín Lenz, también le siguió José Rosendo con su escritura de obras teatrales dramáticas. En 1845 era la inauguración del Teatro Municipal Alberto Saavedra, ahí en Bolivia. En 1847, el presidente José Vallivian firma el decreto de la censura en obras dramáticas. En 1850 surge con la primera obra nacional que se llamaba La Coqueta. En 1889, Alberto Saavedra, que era el más reconocido, escribió 40 obras teatrales en todo lo largo de su estudio. Continuando, en 1895, Ángel Salas fue el gestor que hizo las obras teatrales, era el que hacía más gestos en las obras teatrales. En 1933, en la Guerra del Chaco, se empezaron a escribir las obras para demostrar cómo era la realidad de Bolivia, de cómo pasaban las cosas, como las películas que hay del pasado de la historia de Bolivia. Era para eso. Han empezado a escribir esos tipos de obras. En 1961 y 1965 se dieron cuenta que la falta de público que ya había en ese tiempo, desde ese tiempo ya había falta de público hacia las obras teatrales. Pero ya actualmente el teatro boliviano sigue en tendencia, pero ya no les llama la atención lo que es el teatro de históricos o literarios, sino que ya son los más cómicos que la gente va a ver las obras teatrales cómicas como del Rigucho, del Pocholo, y es que van a ver esas obras. Gracias.